investigadores, de profesores de la Universidad de Guadalajara, quienes el jueves de la semana pasada ofrecieron un panorama acerca de cómo o las distintas repercusiones que podrían tener las políticas de Donald Trump en materia económica, de seguridad y de comercio. Doctora Noemí, muchas gracias por atender esta llamada. Buenas tardes, le saluda Rubén Martín, doctora Noemí Vargas. Rubén, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a tu auditorio por escucharnos. Al contrario, doctora Noemí Vargas, me gustaría que nos pudiera compartir algunos de los puntos que expusieron usted y otros investigadores de la Universidad de Guadalajara el jueves pasado, un poco haciendo como una evaluación de los impactos que han tenido las políticas de Donald Trump ahora en su segundo mandato. Bueno, estamos en el inicio apenas del mandato del presidente Trump. Entonces, él está tratando de posicionar un discurso para sentarse a la mesa de negociación con los diferentes presidentes de diferentes países. Sabemos que México es uno de los principales socios comerciales, pero también es uno de los principales socios migratorios de los Estados Unidos. Y lo que estamos en es un momento coyuntural que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos están aprovechando para poner sus posiciones en este momento. Uh-huh. En este momento, el gobierno de México y toda la sociedad mexicana debemos de aprovechar para relevar el papel positivo y siempre de contribución tanto a la economía de México como la de Estados Unidos. Sabemos que hay una gran proporción de la población de mexicanos en Estados Unidos que trabaja y cubre el déficit de población en edad laboral que tiene Estados Unidos. Tan solo el 16% de los inmigrantes en Estados Unidos cubren ese déficit laboral y el 21% de mexicoamericanos también cubre ese déficit laboral. Entre ellos estos dos grupos, el 37% entonces de población mexicana cubre el déficit laboral de Estados Unidos en términos demográficos. Por lo tanto, somos socios poblacionales, socios económicos y debemos de sentarnos en ese sentido a esperar posiciones positivas en donde se releve, se ponga de manifiesto toda la contribución de la población mexicana a la economía y a la sociedad estadounidense. Así es. Doctora Noemí Vargas, sería lo deseable evidentemente, pero todo indica que que más que escuchar razones, que atender, digamos, la contribución tan notable que ya usted resalta que hace la población migrante en general, mexicana en particular, en Estados Unidos se impone un discurso que los criminaliza, los hostiga y se anuncian medidas de deportaciones masivas. ¿Qué balance hicieron en esta rueda de prensa? Aparentemente ustedes concluyen que será difícil que se cumplan esas deportaciones masivas que ha anunciado Donald Trump. Sí, es evidente que es materialmente imposible que sean olas y deportaciones masivas. La propia experiencia del gobierno anterior del presidente Donald Trump, los datos nos muestran que no hubo tales deportaciones masivas. Entonces, yo creo que tampoco habrá esas deportaciones masivas. Es evidente que los flujos de deportaciones seguirán siendo al mismo ritmo que estaban anteriormente. Uh-huh. Al mismo ritmo. ¿Qué tal, doctora Patricia Noemí Vargas? Le saluda Jesús Estrada. Qué bueno, esperemos que sea así, que no sean estas deportaciones masivas. Sin embargo, pues sí se van a llevar a cabo algunas deportaciones, que ya lo estamos viendo. Yo quería preguntarle, doctora, usted como especialista en temas de salud, enfermedad, ¿qué impactos puede tener estos procesos de deportación, tanto en temas de salud mental como salud física para las personas que son víctimas de estas políticas? Bueno, evidentemente, la primera afectación es una afectación en el ámbito de la salud mental. Uh-huh.
quienes se encuentran en Estados Unidos y sobre todo la población de pacientes y de personas que no tienen documentos, son las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y ante los discursos, lo primero que se afecta es la salud mental, incrementándose los índices de ansiedad de esta población ante la posibilidad de verse inmiscuidos en este flujo de retornados o deportados. Ese es en primer término. En segundo lugar, sabemos que una vez que la población de retornados o de deportados esté en nuestro país, pueden estar en una situación de vulnerabilidad porque no tienen acceso a servicios de salud, pero en forma gratuita, pero de eso el gobierno tendrá que hacerse cargo, los gobiernos locales, los gobiernos municipales tendrán que tener abiertas las posibilidades para la atención tanto de la salud física como de la salud mental de las personas que se vayan a reintegrar a nuestra sociedad en México. Eso es importante. Una pregunta, hasta ahora en los programas que ha anunciado el gobierno federal mexicano para atender a la población deportada, ¿nota que se está incluyendo este tipo de necesidad de atención de la salud de las personas afectadas? Bueno, supuestamente tenemos que los servicios de salud siempre tenemos dos tipos de salud, pública y privada. Y los servicios de salud pública tenemos una parte que son ligados a la actividad laboral, a una prestación laboral, que es quienes tienen acceso a servicios de salud por el IMSS, por estar ligados al trabajo. Hay una parte de deportados y retornados que no tienen este tipo de prestación porque no están ligados a un trabajo formal en México y hay este periodo de reintegración. Entonces, lo que tenemos que tener es que se reincorporen al trabajo formal con acceso a servicios de salud. Pero para aquellos que no tienen esta condición, tenemos que el IMSS Bienestar teóricamente debería de dar servicios de salud a toda la población sin importar su condición. Así es. Entonces hay que cumplir lo que en teoría y lo que en el papel está plasmado en las legislaciones y en los programas para que en la realidad, en la praxis, puedan tener un acceso a los servicios de salud que en el momento que lo requieran puedan ser prestados. Doctora Noemí Vargas, yo quisiera volver justo a este tema que preguntaba Jesús acerca de los impactos tanto individuales como colectivos de estas políticas. Probablemente no se cumplan estas cifras tan altas que quisiera Donald Trump. A pesar de ello, cada uno de estos será un drama. Más allá de lo que vive el migrante detenido, pues muchos tienen familias que probablemente se van a ser separadas. ¿Cómo está viendo las afectaciones en ese sentido? Aunque no se cumplen las altas expectativas, pero sí puede haber daños en romper familias, comunidades. Sí, que en este momento, y según los datos del Censo de Población del 2020, la primera causa de migración hacia Estados Unidos es la reintegración familiar, la reunificación familiar. O sea, en segundo lugar vienen los motivos económicos para buscar mejores condiciones de trabajo, para buscar mayores ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera causa es muy importante porque la legislación que está tratando de impulsar el presidente Trump toca precisamente esa primera causa de la inmigración de mexicanos a Estados Unidos que tiene que ver con la reintegración familiar. Entonces, se vería afectado este aspecto fundamental que muchos de las familias mexicanas apelan a la reintegración familiar como motivo para incorporarse a la sociedad estadounidense. Entonces, eso tiene un impacto muy importante para los individuos y para las familias. Claro.
pues vamos a ver cómo evolucionan estas amenazas de deportaciones masivas, y por lo pronto le agradecemos, doctora Noemí Vargas, que nos haya tomado esta llamada, y más adelante, si nos permite, seguimos en contacto con usted para seguir evaluando estos impactos, especialmente los impactos en procesos individuales de salud, de enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. Sí, agradezco a usted el tiempo que nos dedica y sobre todo a tocar un tema tan relevante para nuestra sociedad. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. De nuevo, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde. Conversaremos con el antropólogo, historiador mexicano Gilberto López y Rivas, pues que escribió un artículo muy interesante el viernes pasado en la jornada que se llama Claves para enfrentar el trumpismo. ¿Cuáles son estas claves? De esto conversaremos con Gilberto López y Rivas.